Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites tomar este tiempo en este día domingo, día del Señor. Gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíes y que nos permitas tener un aprendizaje que podamos poner en práctica y que tú puedas sentirte feliz de que estamos escuchando tu voz y respondiendo a ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos usando el material La Biblia libro por libro y nuestra clase es parte de la escuela dominical. Lo que llevamos ahora, estamos trabajando en la parte de Mateo, que es la segunda parte del libro, y estamos ya entrando a lo que es la segunda unidad, que se titula El modo de vida en el reino. Estamos trabajando la memorización de los versículos clave, intentando hacer la memorización, y cuando no nos es tan fácil hacer la memorización, lo que hacemos es hacer una paráfrasis donde recordemos el contenido del texto, y eso ya vemos que ha sido muy útil. El primero de la tanda de 4 que queremos formar es el estudio 31, que se titula Lanzamiento del movimiento del reino. Y está basado el texto clave o el versículo clave en Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el día de hoy hicimos también ese esfuerzo para este nuevo versículo, que sería el de la clase pasada, que se titula el estudio El camino del discípulo. Y esta parte, recuerdo que yo decía siempre Mateo 6, pero es Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la parte buena de este texto es que nosotros hemos de estar actuando, y cada acto que nosotros realicemos tendrá que darle gloria a Dios. Y entonces ese mismo acto que estamos realizando va a ser como una luz, va a brillar en medio de una oscuridad. El título de este estudio del día de hoy es el estudio número 33. Se titula El cumplimiento del discipulado, cumplimiento, y está basado en el capítulo 6, aunque el contexto es todo el capítulo. El texto que se está desarrollando es los versículos del 1 al 18, que en realidad el día de hoy así nada más lo vamos a incluir. Quizá más adelante ya pueda completarles tanto del 5 como de este 6, que he quedado un poquito pendiente en esa segunda parte. Quizá más adelantito, ¿ok? Lo intentaré. El texto clave o el versículo clave para esta lección es Mateo 6, que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí lo primero que quisiera mencionar es la justicia delante, o sea, hacer vuestra justicia. Tiene que ver con las acciones que ya estamos realizando ahora que hemos sido justificados, por eso se le llamaría justicia, y de parte de Dios hemos recibido el sello de, dijéramos, de aprobación, donde dice justificado por mí. Dios nos hace esto. Entonces, esos actos que estamos realizando a raíz de que ya estamos justificados se le llamaría hacer justicia, o ser actos de justicia, o mostrar nuestra justicia. Entonces esa sería la forma en que se puede identificar este término de vuestra justicia. Muy bien. ¿Cuál sería la verdad central de esta lección? Seguir a Jesús implica la práctica de un nuevo estilo de vida. O sea, un nuevo estilo de vida donde apliquemos o aplicando las enseñanzas de Jesús, sus enseñanzas, a las motivaciones y prioridades, es decir, a nuestras motivaciones y prioridades, haciendo más clara el enfoque, ¿no? Una nueva vida con aplicando las enseñanzas que ahora podamos obtener
en este estudio a nuestra forma de motivarnos a actuar o de darle prioridad a cosas, ¿no? A algunas cosas. La enseñanza y aprendizaje de esta lección es demostrar en todas las metas, lo que nos pide es demostrar primeramente un conocimiento, o sea que conoces, dice, las enseñanzas de Jesús para la vida en el reino, y por otro lado demostrar tu actitud al evaluar tus propias motivaciones y prioridades. Esa va a ser la parte que vamos a enfatizar como meta. En el estudio panorámico del contexto, lo que tenemos es un primer punto donde se titula Las motivaciones en la vida religiosa, y se desglosa en subtemas o subtítulos que están indicados como la actitud de dar. La siguiente sería la actitud al dar, y ahora al orar, y la actitud al ayunar, y todo corresponde a los primeros 18 versículos. También la segunda parte que les mencionaba, que es una sección que no vamos a incluir en esta ocasión, pero se le titula Las prioridades frente a las posesiones materiales, que son del 19 al 34. Dice la acumulación de posesiones, las alternativas de posesiones y las ansiedades de posesiones. Entonces, esa sería la que quedaría pendiente. En el primer punto que estamos desarrollando, las motivaciones en la vida religiosa, vamos a leer esos primeros 18 versículos, y les voy a mostrar dónde vamos a ir leyendo este texto en la hoja que hemos usado en otras ocasiones, y dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para comenzar con este pasaje, lo que vamos a resaltar es que Jesús se encuentra en uno de los montes cercanos a la orilla del mar de Galilea. Es algo que ya habíamos ubicado en la clase pasada. Y él se encuentra enseñando a sus discípulos. Eso no lo debemos perder de vista.
y mucha gente está con ellos porque cuando lo ven ya lo empiezan a reconocer porque pues se está sanando, está predicando, está enseñando. Entonces mucha gente lo está siguiendo, pero él en realidad está enseñando a sus discípulos en ese sermón del monte. Esta foto, ilustración que encontré me pareció muy útil para mostrar cómo pudieran estar ellos sentados en ese lugar, la parte alta, y se observa a lo lejos la parte del mar de Galilea, y me pareció como que nos puede traer un poco de ilustración de lo que estaríamos observando, o sea, estaría observando entonces. Luego ahora vamos a tomar que Jesús expresó, estoy pensando en lo recién que acaba de él hacer, Jesús expresó cuán felices son aquellos que han cambiado su forma de pensar hacia su pecado. Esto le llamamos el arrepentimiento, cambiar tu forma de pensar hacia el pecado. Algunas personas se consideran que su pecado no es algo importante, relevante, ni que haya que tomar alguna determinación particular con respecto a eso, al pecado. Entonces no le dan tanta importancia, pero cuando una persona ya empieza a entrar al arrepentimiento y está en ese proceso, empieza a cambiar su forma de pensar hacia el pecado. Entonces la etapa del arrepentimiento. Dice, y ahora que están en el reino por creerle a Dios, cuentan con misericordia, porque él mismo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ahora somos capaces de sentir misericordia. Cuentan con pureza, acuérdense que decía los de limpio corazón, es decir, que la sangre de Jesucristo ya nos ha limpiado de todo pecado, ya nos ha mantenido limpios de corazón. Y luego dice, son pacíficos, o sea, ahora que ya estamos en el reino por haberle creído a Dios ese plan que Él nos ofreció, son pacíficos, o esas personas son pacíficas, ahora yo diría somos, yo me incluiría, y soportan la persecución. Pacíficos porque no deseamos el mal para otros, ¿se acuerdan de esa otra indicación? Y soportan la persecución. Y cada vez que leo esa parte de soportar la persecución, viene a mi mente ese canto que les hacía mención a las hermanas en la clase. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es un canto hermoso que precisamente hoy en el culto de las 12 del mediodía, no sé si en los cultos de las 10:45 y 9 también hubo la misma participación especial, pero estuvo cantando un joven, Samuel también se llama, entre el popurrí del segundo canto incluyó He decidido seguir a Cristo, y yo, qué felicidad, ¿no? Me emociono cuando tenemos un pensamiento en la clase y se refuerza y se menciona al igual en un culto. O por ejemplo, yo que después que llego a casa pongo a la predicación de algún pastor que conozco y quiero seguirlo en sus predicaciones por YouTube, y luego, ese tema lo vimos en la clase y lo escucho que lo está desarrollando allí. Entonces me emociono porque eso me hace ver que Dios está dándonos de su como iluminación, de su inspiración, de su interpretación, donde nos alumbra a nuestra mente, pero a veces lo imagino como un soplo que nos está soplando a toda una región, por decirlo así, un soplo. Y todos los que alcanzamos a recibir ese soplo tenemos una unidad de pensamiento, una unidad de sentimiento, y eso me emociona porque me siento parte de un plan que Dios está trabajando. Y cada vez que veo esas coincidencias, yo digo, ay Señor, gracias porque nos estás haciendo parte de un plan tuyo y nos estás dejando ver cómo llevas ese plan. Es muy emocionante. Muy bien, después de esto entonces vamos a ver que Jesús ya sabe que esta nueva condición de justicia, sí habíamos hablado de que esta condición de justicia es precisamente los actos que se realizan dado que ya somos justificados y Dios nos ha otorgado su justicia.
o sea, esa justicia delante de Dios, genera evidencias concretas de que su corazón ha cambiado. Entonces Jesús también tiene esa claridad. Una persona que ya está justificada va a generar evidencias, su corazón ya cambia, entonces va a generar evidencias y se van a poder observar. Entonces, esto también lo sabe Jesús porque precisamente es una de las cosas que se entiende que ese conocimiento lo tiene porque nos está dando una advertencia de ahora que estamos en el reino, ahora que estamos en esta nueva vida dentro del reino, entonces cuiden de, y ahí hace una advertencia, ¿no? La parte que aquí, déjenme ver porque habla de las acciones, ¿no? Pero algo que queda aquí muy, ahora sí, irrumpe sin esperarlo, es la palabra de de esa palabra que usan para decir que es justicia, que les mencionaba que esta sería el griego y esta sería nuestra transliteración, que es la que podríamos leer, pero casi ni me atrevo a leerla. El Mosune, el Mosune, o es una parte como compuesta, por decirlo así, donde la primera parte, leos, tiene su significado como compasión o en otros términos más así desglosados, alcanza a verse ahí también la palabra misericordia. Y no dejo de traer a mi mente de reflexión que esta misericordia me hace recordar la bienaventuranza donde menciona, bienaventurados los misericordiosos, en donde entendemos que recibimos ya misericordia y que ahora somos capaces de dar o tener misericordia para otros. Entonces, este concepto está relacionado ahora con la palabra justicia, que también, además de esto, ya como palabra eleaumosune, se traduciría como compasión, es decir, ejercida hacia los pobres. O sea, esa es una de las cosas que nos va a traer como bastante luz con relación a la justicia, con relación a actuar con compasión hacia los pobres, otorgar una beneficencia, esa sería otra, o concretamente un beneficio, hacer un beneficio para los pobres, o la palabra que se usa para precisamente esta palabra griega ya en su traducción sería limosna. Pero cuando nosotros pensamos en la palabra limosna, estamos pensando en esa monedita chiquita, escasa, que tú le das a una persona porque estás dándole limosna. Y entonces esa persona, si no es una persona que así se le llamaría limosnera, se siente como limosnera si pensamos que es muy poquito lo que le damos. Entonces a veces nos hace un poco de conflicto esta palabra porque si llegamos a tener a alguien un beneficio que nos otorgan y es muy poquito, decimos, ay, me siento limosnera. O sea, no sé, me hizo recordar esas expresiones que de pronto usamos. Y lo que sí queda bien claro es que esta misma palabra la usan para la palabra justicia en su traducción, que precisamente está como muy debatida, ¿no? Es la misma palabra que vamos a ver para la siguiente narración que el Señor Jesús hace, pero nos hace darnos cuenta de que la primera parte es la que nos da más sentido a que se use más como su justicia, es decir, las obras de misericordia, las obras de justicia, es decir, que ya vienen de acuerdo a que el Señor ya nos ha dado esa nueva vida en el reino que ahora Él es el que está realizando, ¿no? Esa es la parte que sí necesitamos hacer el énfasis. Por eso se ve que irrumpe aquí muy solitaria e inesperada esta palabra para no perderla de vista. Así es, pues, de acuerdo a esta situación, así es que Jesús les advierte que cuiden de no caer en la trampa de la simulación. Una cosa es actuar porque así nos lo dicta nuestro corazón ya cambiado, ya renovado, y otra cosa es usar más el tipo razonamiento para dar una apariencia. Entonces esa es la simulación, lo planeas y lo organizas, pero no baja de acá, de la cabeza. Lo voy a planear porque quiero obtener. Entonces está más en nuestra razonar y
buscar, y es una simulación. Y es una trampa también, porque podríamos, en lugar de que nazca de veras del interior del corazón la acción, resulta que nos gane el querer aparentar y querer vestirnos de vanidad allí, ¿no? Algo que no podemos dejar de ver es que los judíos, como pueblo judío, tenían la limosna como parte de la ley. Algo que nosotros vamos a entender es que la limosna no era una opción. El que quería acercarse a Dios buscando sus lineamientos y sus condiciones para poder acercarse a Él, entonces tendría que tener la limosna como parte de sus prácticas. Y algo que vamos por ejemplo, en el diccionario inglés americano de Webster, que está en la fecha de que se escribió o publicó, es de 1828, nos dice que la limosna, o sea, el significado de la limosna es cualquier cosa que se dé gratuitamente para aliviar a los pobres. Puede ser dinero, comida o ropa, y también se le ha llamado caridad. Entonces, la limosna, no sé si ya tenemos tan viciado el nombre, que es como decir caridad, y caridad significa otorgar. También caridad se le traduce como amor, ¿no? Entonces ahora nosotros, por eso yo ahora me queda más claro que la limosna que aquí se refiere es lo que ahora nosotros llamaríamos ofrenda de amor, ofrendas de amor. Y esa sería la acción a la que nos están invitando con este pasaje, con esta parte del estudio, ofrendar de amor, ofrendas de amor. Otro de los diccionarios, que es el diccionario de la Biblia de Smith, nos dice que la limosna, acerca de la limosna, nos dice el deber de dar limosna, especialmente en especie, déjenme mover tantita, siempre muevo la de abajo y debe ser la de arriba, ok. Entonces vamos a mover esta tantito para que no se nos quede algo importante ahí sin ver. Ok, entonces dice aquí que el deber de dar limosna especialmente en especie, que consiste principalmente en porciones que se dejarán deliberadamente del producto del campo, la viña y el olivo, vienen precisamente en Levítico 19 de 9-10, es una cita particular que menciona esto, dice, está estrictamente ordenado por la ley, y Levítico es uno de los 5 libros de la ley. Entonces ahí vamos a ver que dejar deliberadamente porciones de lo que están recogiendo para que la gente pobre lo pueda adquirir y usarlo ya para su propio sostenimiento, ¿no? Entonces esas partes que se quedan allí son partes que se acostumbraba para los pobres. De hecho, recuerdan que Ruth salió a recoger espigas del campo de Boaz, y Boaz también les hace saber que es algo que puede hacer y que nadie la debe molestar por hacerlo. Y más aunque sea una extranjera, porque en realidad esa era la queja, que era una extranjera, y pues eso no les parecía muy conveniente o bueno a ellos. La estimación, dice, teológica de la limosna entre los judíos se indica en los siguientes pasajes. Vamos a ver el Salmo en un momento más, 112 y 9, y el pasaje de Hechos 10-12, y si ustedes quizás se les hace familiar de Cornelio, en este caso Cornelius, ahí Cornelio. Aquí vamos a ver también los fariseos, que eran celosos en la limosna, pero demasiado ostentosos en su modo de actuar, por lo que nuestro Señor los reprocha. Y precisamente este comentario viene tomado del pasaje que estamos estudiando. Y luego tenemos que los cristianos no descuidaron el deber de ayudar a los pobres, y precisamente lo está citando Mateo en todo el pasaje que venimos viendo del 1 al 4. También se dice que se esperaba una donación proporcional regular. Aquí la palabra que quiero enfatizar es esta, regular. Y precisamente en Romanos 15, del 25 al 27, se tiene el caso de la ofrenda regular que
que se recogía para los pobres. Vamos empezando con los versículos de Levítico. Aquí tenemos Levítico, que dice Levítico 19, 9 y 10, dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Deliberadamente se deja, y eso es la limosna o ofrenda de amor que le dejarías a una persona pobre, que con eso se va a sostener en ese día, ¿verdad? El otro pasaje del Salmo 112:9 dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Este texto se cita aquí al Señor Jesús, pero la relación que nos llama la atención es que habla de el repartir, dar a los pobres, y se relaciona dentro del mismo contexto del versículo con su justicia permanece para siempre. Entonces, este hecho de dar a los pobres se le cuenta como justicia. Pero que no se nos pierda de vista, insisto, actos de justicia que se hacen cuando ya somos renovados. El Señor Jesús ya nos ha limpiado, ya nos ha hecho misericordiosos, ya nos ha hecho limpios de corazón, ya nos ha hecho pacificadores, ya nos ha hecho que soportemos la persecución. Entonces ya estamos dentro, renovados con la nueva fe, o nuestra fe ya ahora depositada en el Señor Jesús, y creyendo en Dios de todo este plan que nos ha ofrecido y aceptándolo. Todo esto siempre va a ser clave para indicar que son obras de justicia que surgen del corazón transformado. Aquí tenemos la cita de Hechos 10:2, lo de Cornelio, que se decía que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Otra traducción dice regalos, daba muchos regalos al pueblo. Esa era otra forma de traducción en otras versiones. Y en esta de Romanos 15, del 25 al 27, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Fíjense que en este caso Macedonia y Acaya son gentiles, son pueblos donde solo viven gentiles, que precisamente serían como los inconversos con relación a los judíos. Y entonces ellos han decidido, ahora que ya conocieron del mensaje de Jesús y de la fe en Jesús, y ya fueron bendecidos con este plan que Dios les está ofreciendo, y lo creyeron y lo aceptaron, entonces han recibido este beneficio espiritual. Entonces ellos dicen: queremos participar, queremos dar nuestra ofrenda para los pobres que se encuentran en aquella región. Entonces ellos están pues bien convencidos de que pues somos hermanos de fe, tenemos que ser hermanos de bienes materiales también. Si somos hermanos de bienes espirituales, entonces también seremos de bienes materiales. Es algo que ellos enfatizan en este pasaje. Bueno, de hecho Pablo es el que lo enfatiza, pero haciendo claro que ellos son conscientes de esa que les deben, ¿no? Se quedan como deudores de ellos. Entonces es parte de un mensaje que no está, como dicen, sacadito de la manga, que para que se haga, no sé, propaganda, dijéramos, propaganda sacadita de la manga, es algo que se está repitiendo constantemente. Entonces, ahora que aquí llegamos a este punto, cuando en la clase presencial hacemos siempre el énfasis de que esta ley que se estuvo pues practicando en el tiempo en que se escribió, pues, se entregó a través de Moisés al pueblo, se practicaba de una manera que la gente decía: quiero estar bien con Dios, y voy a aceptar las condiciones y reglas que Él me pone. Y ahora que nosotros vivimos en la gracia,
Estamos hablando de que ahora ya la ley quedó atrás, así es como nos hemos puesto muy monos, dijera yo. Creemos que ya no hay nada, ya no hay pendiente de la ley, ya no tenemos nada pendiente con relación a la ley y en realidad es algo equivocado ese pensamiento porque desde la clase pasada lo veníamos enfatizando, que precisamente Dios está dando, bueno, como que Él se da cuenta, o sea, Él sabe que como humanos, como personas, no somos capaces de cumplir la ley por nuestras propias fuerzas. Por esto es que el Señor Jesús viene a ser bien importante ahora que ya realice ese sacrificio en la cruz, para fin de que nosotros podamos recibir el perdón y que gracias a que ese acto ahora nos limpia de todo pecado, ya nos podemos nosotros acercar a Dios de una manera más confiada. Y entonces el Señor Jesús nos está prometiendo, como hemos hecho ya un pacto de fe con Él, nos está prometiendo que Él, que, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero en la persona, o sea, en su representante, que es el Espíritu Santo. Entonces, esta es algo muy importante para nosotros porque ahora nuestro corazón ya tiene una condición diferente y una de las promesas que nuestro Dios hizo en una profecía es que nos iba a cambiar nuestro corazón de tal manera que escribiría la ley que Él había pedido que se llevara a cabo, las acciones que Él pedía dentro de la ley, que ahora nuestro corazón las iba a tener como escritas en el corazón. Entonces, desde el corazón se van a poder realizar. Pero estamos hablando que gracias a la limpieza que ahora hay, el Espíritu Santo que ya ahora mora en nosotros, Él nos va a ayudar a poder ejecutar todo eso que Dios esperaba que se hiciera desde la ley que otorgó inicialmente, pero hacernos conscientes de que no era posible a través de nosotros, sino a través ahora de su propia obra, que es el Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado, y su Espíritu, que es quien nos está enseñando, nos está recordando cosas que ya hubiéramos aprendido de la ley, de la palabra de Dios. Entonces la ley lo que hace ahora es que se cumple, pero de una manera más eficiente porque ya desde el corazón viene escrita en nuestro corazón. Por eso si ahora nosotros leemos el Antiguo Testamento, para nosotros eso va a ser un acumularse en el corazón y el Espíritu Santo lo va a estar retrayendo hacia afuera. Por eso es bueno cuando decimos que si nuestra boca habla barbaridades, no me preocupo por lo que habla, sino me preocupo porque, ay, joder, ¿cómo vendrá ese corazón? ¿Qué habrá dentro del corazón? De lo que habla su boca es de lo que su corazón está abundando. Por eso es preocupante escuchar a una persona que tiene una forma de hablar muy grosera, muy sin muestra de amor en sus palabras. Entonces, ¿cómo estará su corazón, no? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es que vamos a mantener este foquito encendido porque dar es una de las cosas que Dios establece como parte de su ley, como que es prioridad. Y no estaría Jesús hablando en este primer discurso que da a sus discípulos, esta primera plática magisterial o conferencia magisterial que da a sus estudiantes que son sus discípulos, y que no estaría tocando este punto si no fuera tan importante para Dios. Y lo más interesante de todo es que lo saben los discípulos, lo predican y lo siguen compartiendo. Pablo lo vuelve y lo predica, y todas las iglesias que él fundó lo ejercitan. Por ejemplo, en esta carta a los romanos, lo que estamos observando que estas regiones de Macedonia y Acaya son de gentiles y ellos quieren dar a los pobres, quieren ofrendar a los pobres. Entonces queda concreto que limosna es la misma forma de pensamiento que ahora nosotros usamos para ofrendas de amor. Y no pensar en poquitear, o sea, de poquito ahí, nada más darle, haciendo sentir mal al que se le ofrenda, ¿no? También hay que tener en cuenta que si podemos tomar una decisión de un porcentaje, por ejemplo, un porcentaje sería una de las mejores decisiones con relación a esto,
Si yo tengo 100 pesos, apartar mi diezmo para el Señor, apartar mi diezmo quizá para alguien de mi familia que sí lo necesita, porque yo puedo compartir gastos con mis demás familia, para apoyar a mis padres o quizá. Entonces, este tercer apartado, por pequeñito que sea, un porcentaje para darle una ofrenda de amor a alguien. Y cada vez que tenga esa entrada, si es cada quincena o si es cada mes, ahora conmigo ya es cada mes, entonces es muy útil tener un porcentaje, porque así si te llega un día, te llega más, entonces es muy posible que a la otra persona que le vas a ofrendar también le toque más, igual que a tu familia, ¿no? O sea que es más emocionante cómo puedes decir, no me duele, no me afecta, estoy bien consciente de que así es como quiero que sea. Darles un porcentaje y es como pagar mis impuestos. Hay que pagarlos porque no quiero que luego tenga problemas con el gobierno. Entonces ahí es donde yo diría que se puede uno programar, dijéramos, para que quede todo organizado sin después lamentarlo. Dador alegre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese texto? Porque Dios ama al dador alegre. Y precisamente de ese se trata, el que ya previamente decidió qué quiere dar. Bueno, vámonos a la parte de la actitud al orar, que esta es otra de las acciones. Lo que vamos a encontrar aquí es que Jesús les exhorta a no ser ostentosos al momento de orar. Entonces, hablar con Dios era algo que sí se espera, sí se practica, pero lo que Él quiere es que al hablar con Dios que no se haga de manera ostentosa. Por eso dice de ponerse de pie. Y algo que vamos a entender es por ejemplo, encontré este otro texto donde, nada más déjenme bajarlo, sí, ahorita lo vamos a bajar para que, era la práctica, dice ahí, para que no perdamos más la imagen allí. Dice, la postura de pie al orar era la práctica antigua, tanto de los judíos como de la iglesia cristiana primitiva, como bien lo saben los que han estudiado este asunto, pero claro está que esta postura conspicua abría las puertas a la ostentación. Entonces es una de las cosas que de pronto no es el problema, no es la posición ni la forma, sino la oportunidad que da para que por ahí se meta el, el, el ser muy ostentoso, es en el sentido de que entre la vanidad por eso, que entre la jactancia por eso, y que se sienta altiva la persona porque es alguien que cumple con una actividad bastante honorable, bastante distinguida, la posición, ¿no? Entonces cuidar esa parte de las tentaciones, la parte que aquí se insiste. También vamos a ver que los que gustan de exhibirse en sus actos ya recibieron su recompensa de ser aplaudidos por los que los ven. Si se fijaron, ese texto dice, de cierto os digo que ya recibieron su recompensa, ¿no? Y es precisamente que a esto se refiere, que como ellos querían ser vistos de los hombres, cuando ellos ya son vistos allí, reconocidos, mira cómo aquel. Entonces ya lo más que van a obtener y la recompensa que van a obtener por buscar eso y por llevar a cabo ese acto con esa misma finalidad, ya está cumplido para ellos. Pero en realidad no salió de allí. O sea, no se logró más allá. Eso es lo que ellos esperaban, eso es lo que van a recibir, esa es su recompensa, por eso dice. Pero aquí vamos a ver que la verdadera recompensa la otorga Dios, pues escucha la oración sincera y la responde. También por eso dice, ustedes no sean, porque el que lo hace de manera digna o de manera pues más sin tanto aspaviento, sin tanto reconocimiento, sino de manera más íntima con Dios, ahí es donde Dios va a dar la recompensa, porque esa oración va a llegar a Él de manera correcta y no nada más va a llegar a Él, porque hay otro pasaje que ustedes recuerdan que está en Primera de Juan que dice, si nosotros creemos que Dios
nos escucha, entonces nosotros podemos estar convencidos de que Él escuchará nuestra oración y nos concederá lo que le pedimos. Entonces, esta sería la manera en la que podemos entender nuestra recompensa. Dios nos escuchará y por lo tanto, si nos escucha, entonces nos va a contestar lo que le estamos pidiendo. Sí, esa es la parte que estaríamos recibiendo de recompensa. También vamos a darnos cuenta que la repetición de palabras, por más abundantes que sean, no logran influenciar a Dios para que conceda nuestra petición. Esta parte sí también es importante porque sí nos impresiona cuando escuchamos oraciones muy largas, muy insistentes, muy repetidas, abundando en una demanda, por ejemplo, y nosotros sentimos que no tenemos esas características, entonces se aparenta que eso va a hacer que Dios ceda en algo que a lo mejor ni tenía intención de ceder, y que cuando ya se le efectuó esta insistente repetición y abundante palabrería, que así es como la llama, entonces Dios va a decir, sí, está bien, me has dado lo que tanto de ti que ahora yo voy a poderte responder lo que tú me pides. Entonces aquí también hace mucha claridad de que no, que realmente de esta manera no hay moneda a cambio, o sea, no hay moneda pagable a Dios para que Dios te pueda dar. Y aquí parece eso, que tú le vas a pagar a Dios con tanto que tú le das de palabras y de repeticiones y de insistencia para que Él te dé respuesta. Entonces aquí sí es muy antojable imitar a quien está orando de esa manera, y quizás solo va a ser una trampa, así como había la frase anterior de que pudiera ser una trampa, pues aquí parece ser que pudiera ser una trampa también, porque no vamos a lograrle influir a Dios en ninguna manera con estas actitudes, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que Jesús es claro en decir a sus discípulos que Dios es su Padre. Esto no nada más pensando en los discípulos, también esto a quienes arrepentidos de su pecado le buscaron para ser perdonados y alcanzaron misericordia, que es lo que venimos diciendo. Todos aquellos que, como en las bienaventuranzas se menciona que está bienaventurado los pobres en espíritu, porque ellos se dan cuenta que en su pecado ya no les hace, no hay mucha vida espiritual o no hay mucha espiritualidad allí por tanto pecado, porque lloran, porque saben que es demasiado lo que tienen y no pueden resolverlo, porque se humillan diciendo creo en ti y acepto lo que tú me dices, y porque tienen hambre y sed de justicia para que les llegue a ellos, para que les toque a ellos. Entonces estas 4 condiciones que se mencionan son un tipo de persona que está en ese proceso de arrepentimiento de su pecado, para entonces darse cuenta que necesita de Jesús, de que su sangre le limpie de pecado, y entonces alcanza misericordia. Y esto le permite la entrada al reino entonces. Entonces, a este tipo de personas que ya alcanzaron misericordia, estar en el reino, también no se les está dando esta claridad de que Dios es su Padre. Dice Dios es su Padre. Así se los insiste en la manera en la que está hablándole sobre la oración. En este comentario de Jameson Fausset Brown dice, en una palabra, se trata de los hijos de Dios, los cuales han sido regenerados y miran los intereses de su Padre como suyos propios, a quienes se le asegura aquí que su Padre, por su parte, hará suyos los intereses de ellos, y no necesita que se le recuerden ni que se le comuniquen las necesidades de ellos, y, sin embargo, Él desea que sus hijos oren. Algo que sí es como nos hace saber ese pasaje donde dice que Dios conoce a las necesidades de cada uno de ellos antes de que se las pidamos, y que no hay necesidad de que se las pidamos,
eso es cierto, pero aún así Él está agradado en que se ore por lo que se necesita. Entonces, eso es algo que Él es capaz de hacer, y si nosotros creemos que Él es capaz de hacer, eso es a lo que le agrada, saberle, que sepamos que Él es capaz de hacer todo esto por nosotros. También vamos a ver que Jesús muestra que la oración no es individualista, se convierte en nuestra oración, juntos la elevamos a Dios, o sea, como grupo, varias o conjunto en esta ocasión. Fíjense que algo me llamó la atención, yo en la hoja que les hice de impresa a las hermanas en la clase, ahí la que dejé impresa en la clase, había mencionado la oración pública, pero le volví a dar una revisada, precisamente esa expresión viene en el libro del alumno, y y la parte es que aunque lo dice el libro del alumno, yo no me quedo como satisfecha y trato de buscar qué comentario bíblico lo está reforzando, y yo estoy observando que en ninguno de los comentarios bíblicos que observé se menciona específicamente la oración pública como la que se considera que deje de ser individualista, sino todo tipo de oración, o sea, no nada más la oración en público. Si yo voy a orar en mi cuarto, cerrada mi puerta y en secreto con el Padre, aunque yo sé que yo voy a orarle, Padre mío que estás en el cielo, es algo que el concepto que nos hace de énfasis aquí es que ya no estamos hablando de solo yo y Dios, estamos en una posibilidad de conectarnos, sino que todo aquel que ha creído a Dios, su plan de salvación, y lo ha aceptado, está ahora conectado con todos los demás que lo han hecho. Y estamos ya ahora siendo parte de un nuestro y no de un mí. Es algo que sí necesitamos tener claro, porque no estamos solos en este plan de Dios. Somos varios que unidos podemos clamar a Dios como un ruego de varios, de muchos. Y queremos pensar hasta como iglesia, si queremos pensar hasta como cuando dice el Señor Jesús que si se pusieran de acuerdo 2 o 3, Él está ahí en medio para pedirle algo, Él está ahí en medio con ellos, entre ellos. Entonces ese es el enfoque que ahora está el Señor Jesús haciendo mención cuando hace Padre nuestro, hace énfasis en la frase nuestro. Entonces estamos sintiendo que cada vez que oramos estamos uniéndonos a otro montón de gente que ya está en oración con Dios. Imaginemos que es un cable telefónico que cuando nosotros subimos o levantamos nuestra bocina para empezar nuestra oración, ya otros están comunicándose también al mismo momento y muy probablemente con las mismas peticiones. Fíjense que también esto me trae a la memoria lo que nos ha sorprendido ahora que estamos haciendo una lista de motivos de oración en las hermanas en la clase, porque ha habido bastantes acciones de gracias en este día. Y hace rato que platicábamos con una de las hermanitas de la clase, hacíamos esa, admitiendo o reconociendo que, oye, sí es cierto, el Señor nos está respondiendo las oraciones, entonces se hace como más emocionante. ¿Quién más? ¿A quién más le paso la lista para que también se una? Porque el Señor ya nos está dando bendiciones sobre cada petición que le estamos haciendo. Entonces eso nos mantiene unidos, nos hace sentir necesidad de compartir más a más personas que sigan, que se unan y oremos por esto. Y esa ha sido la experiencia que recién pude notar respecto a nuestras oraciones en la clase. Fíjense que lo que vamos a encontrar aquí es que entre los componentes que Jesús establece como modelo de oración están los siguientes. Por ejemplo, santificar el nombre de Dios. O sea,
que sea tenido por santo y mostrarle reverencia. Algo así que cuando decimos santificado sea tu nombre, entonces estamos pensando que Él es santo y tenerlo por santo. Acuérdense que la santidad de Dios no permite el pecado delante de Él. Esa es una de las cosas que he estado pues repasando últimamente. La santidad de Dios es la parte que no permite el pecado delante de Él. Por eso si nosotros nos acercamos a Dios con el pecado en nuestro corazón, en nuestra persona, su santidad no lo va a permitir y entonces va a actuar su justicia exterminando a ese pecado y a nosotros con él porque está en nosotros. Por eso es porque nosotros tenemos que detenernos y decir, espérame, yo quiero ir, pero no puedo ir yo. Entonces, aprovechar que Jesús es capaz ahora de ir por nosotros o delante de nosotros o en lugar de nosotros y entonces podemos tener la oportunidad de entrar a la presencia de Dios o acercarnos a Dios gracias a que Él ya está allí en intermedio por nosotros y nos limpió a propósito de su sangre. Entonces es bien importante que podamos tomar en cuenta que Él es santo y que nosotros queremos reconocerle como santo y hacerle, pues reverenciarle con eso, o sea, reconocer que Él es santo y aceptemos que Él Él está demandando la santidad también. Si reconozco que Él es santo, entonces yo reconozco que Él demanda santidad. Y yo necesito cambiar mi actitud con relación a cómo me voy a acercar a Él, porque Él también demanda santidad. Por ejemplo, aquí el santificado, según el diccionario inglés americano, dice que es algo consagrado a un uso sagrado o a ejercicios religiosos, tratado como sagrado, reverenciado. Pero la parte que sí me interesa es consagrado a un uso sagrado, entonces dedicado a un uso sagrado, entonces también sería que queremos que Él sea reconocido de nuestra parte haciendo eso, estar en santidad, reconociéndole y entonces actuar en santidad como respuesta, ¿no? Dice, otra parte que incluye el modelo de oración es que su reino sea cada vez mayor en nuestro mundo. Dice, venga tu reino. Es decir, ¿se acuerdan que el mensaje del Señor Jesús decía, santificado sea tu nombre? No, confundí la frase porque estoy recordando la oración del Padre Nuestro, que es la que así la reconocemos. En esta ocasión, él predicaba, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando se pide en la oración que el reino de Dios venga, lo que estamos haciendo es que como ya vino en la persona de Cristo Jesús y ya se efectuó el sacrificio necesario para que su reino se estableciera, y ahora en el Espíritu Santo se sigue estableciendo y sigue creciendo en los corazones de las personas, entonces eso es precisamente lo que pedimos o se espera que pidamos, que ese reino, que la palabra de Dios more más en más regiones de nuestro mundo. Acuérdense que Satanás es el que ha estado dominando este territorio y este hecho fíjense que se relaciona de pronto con nuestros contextos de municipios y comunidades, alcaldías, estados, capitales de nuestra ciudad donde le impera y reina y gobiernan los vándalos y de pronto al entrar quizá un nuevo gobierno resulta que ya no se les da por su lado a esos vándalos y por lo tanto empiezan a desaparecer poco a poco porque ya no tienen tanto territorio bajo su dominio. Es algo muy parecido con relación al dominio de Satanás, porque cada vez que el reino de Dios se extiende en más regiones de nuestra comunidad, entonces ya no está gobernando Satanás allí. Que por cierto, cuando pensamos en demonios y Satanás y las cosas oscuras y esto, me ha faltado hacerles mención de otra vez que ya se había tomado ese tema en la clase, que Satanás ya fue derrotado y todos sus súbditos, dijéramos demonios, con él. Entonces, todo lo que quiera hacer no va a ser mayor
que el poder y la obra que Jesús y Dios están haciendo y el Espíritu están haciendo hoy. Entonces, cuando decimos que su reino sea cada vez mayor en nuestro mundo, es parte del anhelo de que ya no haya oscuridad entre nosotros. Pero también esta otra parte, van unidas estas dos, porque dice que su voluntad sea hecha en cada corazón humano. Si queríamos pensar en poblaciones donde más personas conocen, ahora pensemos en que en en esa región más personas ahora cumplan la voluntad de Dios. Porque una cosa es conocer el mensaje y a lo mejor eso apacigua y eso empieza a darle forma, pero cuando ya cumplen la voluntad de Dios, o sea, que la voluntad de Dios sea hecha en su corazón, entonces da oportunidad a que el cambio sea efectivo. Porque desde adentro del corazón es de donde sale la boca, ¿verdad? Habla la boca. Entonces es la parte que se pide en estas oraciones. Entonces esa es la parte espiritual que primero que todo encabeza las partes de este modelo de oración. Luego entonces es que dice que no nos falte la provisión de cada día. Esto está hablando de todo lo material. Que si me faltan los zapatos, que si me falta la ropa, que si me falta la comida, que si me falta la gasolina, el auto que hay que arreglarlo, todo lo provisiona, todo lo que es provisión. El abrigo, la cobijita, que ahora empieza el invierno, casi ya estamos en otoño, pero casi ya estamos sintiendo el frillito. Entonces todo eso que tenga que ver con lo material tiene su lugar en esta frase. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la frase que involucra toda la cuestión material. Y si nos fijamos, es una comparada con santificar el nombre, pedir que su reino venga, que su voluntad se haga, y luego todas las demás, como que tiene sentido de que no va a ser el centro de la oración. Cuando esté orando no significa que yo invada todo el % de mi oración en provisión, en dame, porque esto y esto me falta. Entonces nos hace conscientes de que no es tan relevante lo material, ¿verdad? Pero lo que sí nos llama la atención es que es lo que sí se repite más. Y entonces aquí viene esto, precisamente dice, se pide a Dios su perdón de manera honesta, sabiendo que no negamos nosotros, o bueno, nos negamos, aquí le faltaba una S, que nos falta el nos, ¿verdad? Que no nos negamos nosotros a perdonar. Que precisamente esta parte sí se hace así como un poco confusa, porque entonces nos dice, ¿quiere decir entonces que si yo no perdono, Dios no me perdona? Entonces dices tú, ¿que no era que Él, si yo le pido perdón honestamente, que si me acerco con el arrepentimiento ya y conciencia de que mis pecados son una realidad, yo no los puedo eliminar, me acerco a Él y lo confieso a Él y me duelo realmente de mi condición de pecado ante Él y reconozco que Él es el que puede cambiar esa condición, ¿sí? Si yo llego de esa manera, ¿que no me lo podrá perdonar? Pues él lo promete, Él lo prometió. Entonces, ¿cómo se entenderá esto de que si yo no perdono, Él no me perdona? Entonces, algo que sí es no es una doctrina que dijéramos, no, es que si tú no perdonas, Él no te perdona, no. Sino que hay un comentario, déjeme ver que aquí aparece ya el de comentario Jameson, Fawcett and Brown, creo que tiene un poquito de más claridad con relación a ese asunto y quisiera que lo pudiéramos revisar. Nada más déjenme ver que no se me escapa que la palabrita ahí que, ¿ok? Que para que no se nos pierda. Entonces dice, no se pensará que nuestro Señor aquí enseña que nuestro ejercicio del perdón hacia nuestros semejantes ofensores precede absolutamente y es la base adecuada para que Dios nos perdone. De hecho, toda su enseñanza, como en todas las escrituras, es lo opuesto a eso.
Entonces esa es la primera cosa que sí nos debe quedar clara. No se va a él basar en que como tú no perdonaste, no te voy a perdonar a ti. Entonces fíjense lo que menciona aquí este comentarista de Jameson Fossetta Brown. Dice él, Dios ve su propia imagen reflejada en sus hijos perdonadores. Pero pedirle a Dios lo que nosotros mismos negamos a los hombres es insultarlo. Porque algo que debemos entender es que el perdón también es dado por Dios. Es algo que viene con la justificación que nos ha dado, con la misericordia que nos ha dado y que nos hace capaces de tener misericordia. Entonces también nos hace capaces de perdonar. Así como nos sabemos perdonados, nosotros también perdonamos. No sé si de alguna manera tenga sentido, pero cuando no perdonamos, me da a mí la semejanza de esa condición del cuerpo de músculos apretados, contorsionados, apretados, porque no perdonamos, estamos con esta condición, o no perdonamos y no podemos hacer, si se fijan, hasta mi voz cambió desde que hice esta sensación, este ejemplo de esfuerzo. No perdonamos, pero cuando recibimos el perdón, soltamos completamente esa tensión, esa manera rígida de los músculos, y entonces es más fácil para nosotros soltar también ese perdón y entregar el perdón. No quedarnos con ese perdón sin entregarlo a quien lo necesita de nuestra parte. Entonces eso es lo que realmente se espera y no tanto que no recibamos el perdón de parte de Dios. No sé si queda más clara esta forma de expresarlo. Otra cosa que contiene el modelo de oración es pedirle ayuda a Dios para que llegado el momento de la tentación no seamos tan débiles para caer en ella. La tentación viene porque es parte de nuestra formación. Es como la roca que está allí y el escultor tiene que estarle labrando por aquí, golpearle por acá y tallarle y empezar a quitar todo lo que le sobra para que quede ya la escultura como es parte de nuestra formación, viene como pruebas, viene como tentación para probar nuestra fe, porque la tentación eso es lo que hace, nos pone a prueba para ver qué tan de madera somos o qué tan de cobre que nos saque o no nos saque el cobre, qué tal de cobre eres de oro, eres de plata o eres de cobre. Y el cobre es algo que no se tiene el mismo valor, aunque ahora ya parece que sí por ser un buen conductor en cuanto a materiales, pero no es más que el oro y que la plata o metales preciosos. Entonces la tentación tendrá de alguna manera que exhibir que exhibir el cobre. Y esa es una de las cosas. Entonces desde anticipo, pedirle a Dios ayuda para que llegado ese momento no caigamos en la tentación. Esa es una de las cosas que yo les he platicado a los que ya han estado cerca de mí algunas veces, platicando que soy muy de razonar, razón y razones y razones. Y cuando me llegué a dar cuenta de que era muy fácil para mí caer en una mentira por esta situación o enojarme por esta otra situación o caer en una tentación de, no sé, ansiedad o hasta de vanidad. Cuando me llegué a dar cuenta de esto, así como que, ay, no, espérame, entonces aquí es donde prefiero prevenirme. Y he puesto en mi lista de oración en días diferentes para tener algo, un motivo más distribuido y orar de una manera más distribuida mis peticiones, que no caiga en la mentira, que no caiga en la vanidad, que no caiga en el odio, en el enojo, y son oraciones que son como preventivas, oraciones preventivas, y eso es algo que se está pidiendo aquí.
oraciones preventivas para no caer cuando llegue determinado momento, que nos ayude a salir victoriosos, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y hay varios pasajes que nos alertan que podemos enfrentar esto, pero pidiendo a Dios que Él sea el que nos ayude, ¿no? Esta es la parte que nos haría mucha claridad. Muy bien, entonces estamos hablando de la oración y todas las etapas, ¿no? Que ahí está. Y la parte que más se insiste, aunque no la repetí acá, es la del perdón. Es la del perdón, pero tengamos claro que si somos lo que ahora es más semejante a su Hijo, porque precisamente esa es la formación que nos está dando, dice que crezcamos a la estatura de la plenitud de su Hijo, Jesucristo, a la imagen de Él. Entonces imagínense qué decepción va a haber que Él. Por eso así fue la parábola, esa fue enseñanza. No, ahorita no me queda claro si era parábola como tal o enseñanza donde hablan de, no quiero equivocarme, por eso no la quiero declarar como si así con toda claridad, que le perdona a uno de sus siervos, un dueño, el dueño, el jefe, el patrón le perdona a uno de sus empleados una cantidad muy grande de dinero, y ese empleado cuando sale de ahí, así como librándola, le va y le reclama a su compañero, que también su compañero de trabajo, dijéramos ahí, una cantidad muy pequeñita, así, insignificante, pero resulta que no se la perdonó a él. Entonces lo ahoga hasta que dice que le pague y lo mete a la cárcel. Cuando el dueño jefe se da cuenta, pues le paga con la misma moneda, porque lo hace molestar. Entonces así precisamente como diciendo que qué vergüenza que te perdonan y tú no lo perdonaste al otro, ¿verdad? Entonces, este nuevo tema es dice la actitud al ayunar. Y aquí lo que vamos a ver que con la relación del ayuno es que el ayuno también se encontraba en la ley de Moisés. Entonces era otra de las actividades, acciones que se encontraba en la ley y era indicado una vez al año. Y para esto tenemos este texto de Levítico del capítulo 16, versículo 30 y 31. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Fíjense que precisamente esta es la palabra con la que se traduce ese acto del ayuno, afligir vuestras almas. Es porque se efectúa precisamente con este hecho de estar en llanto, como tipo llanto, lamento, dolor. Es una condición de dolor, de lamento, este ayuno. Entonces, no sé, por decir algo, estoy triste y estoy comiéndome un banquete, no tiene mucho sentido. La persona triste ni hambre tiene por el dolor que siente. Entonces es este sentido que se asemeja el ayuno que demuestra el dolor que hay en el interior, ¿no? Fíjense que el ayuno, según el diccionario de la Biblia de Smith, se describe, dice, no se menciona ningún otro ayuno periódico en el Antiguo Testamento, excepto en Zacarías 7 del 1 al 7 o en el capítulo 8, 19. Nada más voy a mostrarles en un momento más unos versículos de cada capítulo. En este segundo punto dice, ocasionalmente se proclamaban ayunos públicos para expresar la humillación nacional y suplicar el favor divino. ¿Se acuerdan el caso de Esther? En el caso de Esther, ella dice, pues que ayune todo el pueblo y ayunará también aquí mi séquito de todos los que están conmigo en el palacio para poder ir a la presencia del rey y que no tenga que declararme muerte porque no fui autorizada a ir a su presencia o convocada a su presencia. Entonces ese es otro evento que todos en todo el pueblo judío de esa región ayunaron, pidiendo, afligidos de que no fuera, que fuera una oportunidad que se concediera aquí a ella.
Dice aquí los ayunos ocasionales, más bien estaban tristes. Estoy haciendo reflexión con esto que estoy mencionando de que no era como decirle vamos a pagarle a Dios con ayuno para que nos conceda esto. No, más bien es que estaban tan dolidos que de alguna manera sí esperaban que Dios pudiera ver ese lamento que tenían por esa condición que ahora estaban. Dice, los ayunos en el 3, los ayunos ocasionales privados se reconocen en un pasaje de la ley, por ejemplo en Números 30:13. Son numerosos los casos de personas que ayunan bajo la influencia del dolor, la aflicción o la ansiedad. Entonces no dejemos de vista que el ayuno siempre va a tener relación con mostrar el dolor, mostrar la aflicción, mostrar la ansiedad que se tiene por una condición que es lamentable, ¿no? Y esto es algo que no debemos dejar de ver. Aquí les estoy mostrando la cita más exacta de esa que se menciona de Zacarías 7, es el versículo 5. Habla a todo el pueblo del país y los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Entonces aquí lo que se hace de referencia es que ya no era una sola vez la que se ayunaba en el día de la expiación, sino que ellos estuvieron ayunando en el 5º y en el 7º mes, entonces ya lo hicieron más veces. Se menciona aquí. En el capítulo 8:19 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Fíjense cómo complementa ese pasaje, pero aquí hace mención precisamente de todas las repetidas ocasiones en las que ellos ayunaban. Pero aquí la parte que sí hace una demanda que en el anterior pasaje que no lo hacían para Dios. Ellos tenían sus propias conveniencias con ese ayuno. Y bueno, y esta última cita en donde menciona que en la forma de ayuno individual dice, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Hablan de la mujer, ya sea esposa o ya sea hija, que haya hecho un voto en este caso para ayunar, afligir el alma. ¿Sí? Porque acuérdense que el ayuno lo va a relacionar con el acto de afligir el alma. Entonces dice que aunque la mujer lo haya propuesto que quiere afligir su alma en un periodo de tiempo, el marido que cuando lo oye va a decir, sí, está bien, hazlo. El marido va a decir, no lo vas a hacer. O el padre también lo menciona. Y eso es una forma individual, solita, esa persona lo desea llevar a cabo. Pero es un caso particular el de la mujer que lo autoriza o no lo autoriza el hombre, pero cualquiera lo podía hacer, ¿no? Podía proponerse hacerlo. Entonces, punto aquí sería que el ayuno implicaba abstenerse de comer por causa de la aflicción interior. Eso es lo que ya podemos concluir. Siempre era acompañada por tiempo de oración. Esa parte que no se olvide, porque la plegaria es la manera de poder encontrar la solución a esa aflicción. La oración es parte de la solución a esa aflicción. La condición de dejar de alimentar es no perder de vista que hay que pedir, hay que buscar que nos ayude el Señor a resolver nuestra condición. ¿Okay? En este siguiente punto dice Jesús nuevamente hace referencia a la ostentación y la simulación al evidenciar la práctica del ayuno. Esta es otra de las cosas que como esto de pronto como judíos no encontré en el comentario bíblico o los comentarios bíblicos que consulto donde se menciona que eran 3 las prácticas que demostraban la justicia, el acto de actos de justicia o actos de justicia de los judíos, que era precisamente la limosna, la oración y el ayuno. Entonces, si estos 3
se llevaban a cabo como una manera de evidenciar que están demostrando sus actos de justicia, pues también había la tentación de caer en la trampa de la simulación y de la ostentación. Entonces, la manera más entre Dios y yo que se hagan las cosas. Y Dios es el que va a dar la recompensa. Esa es la parte que nos debe de interesar. Muy bien, y aquí estoy haciendo ya como se dice el aterrizaje de las aplicaciones para hacerlo más concreto y le he puesto precisamente el enfoque y creo que así lo tiene su libro o el del maestro para hacerles clara. Dice ahí que habla de la hipocresía, que precisamente es una de las palabras que insisten, o sea, es hipócritas como los religiosos, ¿no? Así le voy a poner. Dice aquí que la justicia otorgada por Dios, fíjense, es eso, la justicia otorgada por Dios causa efectos visibles en aquel que la ha recibido. No es aparentar lo que aún no ha ocurrido en el corazón. Entonces la hipocresía es nada más la apariencia, pero cuando realmente hay un cambio que Dios ha otorgado justicia en tu corazón, no va a haber hipocresía. Cuando de veras se deja que ese acto de cambios sea el que realmente haga evidencia, efectos visibles. Ahí es donde va a echarse a tierra la hipocresía. En este segundo punto le titulo la ofrenda. Esta es la limosna. Acuérdate, ofrenda de amor. Ya no pensemos en la palabra limosna que nos trae tan viciada ya el concepto. Pensemos en la ofrenda de amor. Esta está constantemente en la palabra. Dice, la actitud que nos mueve a dar. Es lo más importante delante de Dios, la actitud. No es la cantidad ni la acción en sí misma, sino el motivo por el cual damos. Entonces, nuestra ofrenda de amor debe tener cuidado de no ser ostentado o no ser para que te reconozcan. Honestamente, yo caigo en ese, pues ahora sí que falla, porque yo no me puedo callar que yo sí comparto, que yo sí doy y de pronto hoy escuchaba en la clase que la hermanita decía que hay personas que están yo y a veces yo me comporto como eso. Yo entonces tengo pues ahora sí que hablar con Dios de manera más clara y decirle, Dios, ayúdame a no exhibirme y no sentir ni necesidad ni ganas de exhibirme. Lo que sí me hace necesario es que en la enseñanza que estamos compartiendo ahora, estoy dándoles como si fuera un testimonio, haciéndoles ver que sí se deben tener propuestas y decisiones concretas. A lo mejor la manera en la que a mí me sucede de que si no hago decisiones concretas, nunca las aterrizo, nunca las hago, porque acuérdense que las aplicaciones son como se dice, aterrizar el avión, porque todo lo tenemos felices en conocimiento y todo, pero cuando realmente se aplican, se puede decir, actúas ya en ellas. Entonces las aplicaciones nos llevan a eso, a aterrizar ya y decir algo concreto. Entonces hay que cuidar nada más qué motivación nos da el ofrendar y no dejar de hacerlo, es importante. Entonces, sobre todo porque si es parte de la ley, volviendo y enfatizo que precisamente fue la reflexión que hicimos al cierre de ese punto, es parte de la ley y Dios la estableció en la ley. Por lo tanto, si Él ha dejado que la ley quede grabada en nuestro corazón ahora con un nuevo corazón, entonces Dios está esperando que nosotros actuemos aplicando esa acción de la ofrenda de amor para la gente pobre, para la gente que necesita. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso para que no lo perdamos de vista, que es parte de la ley que Dios quería que se cumpliera, por lo tanto es parte de la ley que ahora grabó en nuestros corazones y espera que se cumpla también. Y no podemos hacernos los oxisos. No, a mí no me está hablando. Y les hacía mención que en
En una ocasión de ofrenda, igual se los comparto, quizá no esperando que se malinterprete mi insistencia de dar mis ejemplos de mi propia persona, pero me tocó que un pastor me impactó más porque la manera que me mencionó, que yo la varío un poquito porque estoy más consciente de que se hacen las cosas más que por obligación o este, y por rígida obediencia, se hace por entendimiento, ¿no? Y mencionó gracias por responder a la voz de Dios. Yo así le pongo, ¿no? Gracias por responder a la voz de Dios. Entonces Dios me habló en un momento determinado y yo dije, Señor, yo lo voy a hacer. Y es una bendición que ha sido no solo para mí, sino para las personas que llegan a recibir esa porción. Ok, por pequeña que sea, porque es una respuesta de la voz que escuché de Dios, es una respuesta, responderle a Dios. Ahora, en la oración es la comunicación con Dios. Eso es algo que ya todos nos queda claro. Entonces nosotros ahí en esa oración reconozcámosle quién es santo, reconozcamos su santidad, entonces Él demanda santidad. Deseemos que su dominio se engrandezca en y entre nosotros, en nosotros dentro y entre nosotros la comunidad. Pidamos su perdón cada día, cada momento, cada situación, su provisión, todo lo que necesitamos. Hasta para el tinte, miren, ahora que ya se ve diferente mi cabello, hasta para el tinte es provisión. Su protección, donde no nos deje caer en tentación y nos libre de todo mal. Fíjense que aquí podría entrar hasta ese hecho de los demonios y cosas así. Ya están vencidos, ya qué caso tiene tenerlos a la cuenta. Ellos ya no necesitan ni siquiera tener mención en nuestro constante día a día. El Señor es capaz de ya están derrotados, no digamos que es capaz de derrotarlos, ya están derrotados, ya que tanto podrían estar ellos esperando que se les traiga pues a cuenta si ya no hay capacidad para poder vencer, porque ya están derrotados. Entonces nada más pedirle a Dios protección porque pues Él es el que se enfrenta a ellos. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Él es el que se enfrenta a ellos. Yo ya cambié de pensamiento en eso, fíjense. Yo ya entendí que ellos ya no tienen por qué, yo no tengo por qué ponerme a pleito con los demonios ni con Satanás en sí. ¿Sabes qué? Conmigo no te metas, métete con el Señor Jesús porque yo ya pertenezco a Él, así que ya conmigo no tienes vela en este entierro. Entonces yo clamo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú, habla con ellos y deséchalos de aquí, haz que salgan de aquí, yo ya con ellos no voy a tratar. Si algún momento tenían en cuenta que así era como podía yo actuar, ahora ya no tengo en cuenta eso. Yo digo, Señor, yo no me meto ya con ellos. Tú métete con ellos, tú eres el que puedes, tú has provisto a tus ángeles para que sean tus ejército y combatir con el otro ejército, pues adelante. Yo me voy a dedicar a lo que tú me pides que yo me dedique y no más. Y no ceder a Satanás. Es así, tentaciones y como decíamos las otras, no vamos a dejar que nos influencie y vamos a resistirlo para que huya de nosotros. Es lo que sí nos pides que hagamos. Así que ya no estoy con mi mente puesta en eso. Y Dios sea el que resuelva eso. Entonces esa es la parte, protección y provisión a nuestro Padre. No se olviden, nuestro Padre. Ok, entonces esta va a ser la última cita. Para la siguiente vamos a ver el capítulo 7. Ya es todo el siguiente texto va a ser el capítulo 7. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos porque nos permitiste terminar este estudio en este día. Te damos gracias, Padre, porque la motivación de todos estos actos de justicia son clave para poder entender que estamos respondiendo a todo lo que tú has realizado en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ser conscientes de que tú eres quien mueve todo dentro de nuestro corazón para realizar y solamente damos el producto de lo que tú ya has hecho. Los frutos de lo que tú ya has hecho no es nada que nosotros hayamos originado, simplemente haberte creído y aceptado tu plan de salvación en Cristo Jesús es lo suficiente
Y de ahí, Padre, sabemos que todo lo demás es provisto por ti. Ayúdanos a que no sea de nuestra mente, de nuestro razonar y de nuestra planeación que se llevan a cabo estos actos que luego quieran tomar en vanagloria nuestra exaltación de nuestra persona. No dejes que esto nos ocurra. Ayúdanos a reconocer que siempre has sido tú el que has de mover el interior nuestro en la transformación y santidad que pones a través en el corazón a través de tu espíritu. Y ayúdanos a poder parecernos más a tu Hijo Jesucristo, de veras crecer a la imagen y semejanza de Él en esta santificación, en la justificación que ya nos has dado y la que nos permite hacer actos de justicia, Padre. Gracias te damos porque sin ti nada de lo que estemos intentando mostrar será efectivo y mucho menos vendrá desde el corazón. Permite que así sea, Padre, que sea de la boca se habla lo que abunde en nuestro corazón. Bendícenos en estas muestras de actos de justicia y ayúdanos a poder cumplir tu plan de la ley que has puesto en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.